y María a través de otro hijo de David que se llama Natán. Entonces, ambos eran de la tribu de Judá, tanto José como María, y ambos proceden del linaje de David. Bueno, entonces eh, vamos a continuar estudiando esta naturaleza humana de Jesús y vemos que Jesús se llama en varias porciones de la Biblia, él mismo se llama Hijo de Hombre. En Juan 8:40 dice la palabra, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado de la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Eh, el Señor deja claro que Él tiene una naturaleza humana. Ya sabemos que esa naturaleza humana le fue impartida por medio de María, pero también tiene una naturaleza divina, puesto que fue concebido por el Espíritu Santo. Eso lo veíamos la clase pasada. Y que por este hecho de que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, Él nació sin pecado, a diferencia de todos los demás seres humanos que nacen de una fecundación de un hombre y una mujer, que traen sobre sí ya imputado el pecado de Adán y Eva. Sí, ¿verdad? Eso quedó claro el domingo pasado. Entonces, Jesús se llama a sí mismo Hijo de Hombre. En Juan 8:28 dice la palabra, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Y en la primera carta a Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, en varias porciones de la Biblia, a él mismo se llama Hijo de Hombre, resaltando que tiene una naturaleza humana, así como tú y como yo. Por lo tanto, Jesús tiene esa capacidad de identificarse plenamente con todo lo que nosotros vivimos, sentimos, experimentamos, puesto que Él tiene una naturaleza humana. Y para Él poder ser mediador entre Dios y los hombres, necesitaba esa naturaleza humana. Para Él poder identificarse con el pecado de los hombres, aunque nunca pecó, necesitaba tener esa naturaleza humana. Dice la palabra en Hebreos capítulo 5, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, uno de los requisitos indispensables para ser sacerdote es que el sacerdote tenía que ser tomado de entre los hombres para que pudiera identificarse con ese otro ser humano que está ignorante y que está extraviado, dice Hebreos. Isaías vio a Jesús en visión profética como varón de dolores experimentado en quebranto. El verdadero sumo sacerdote debe también poder acercarse al trono de Dios por su propio mérito. Jesús, el Hijo de Dios, representa al hombre delante de Dios y recíprocamente representa a Dios delante de los hombres. Nuestro sumo sacerdote es el Dios hombre, un sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Jesús tuvo atributos humanos tales como hambre, sed, lágrimas, fatiga, etcétera.
Al fin, él sufrió y derramó su sangre, murió y fue sepultado. Entonces, ¿qué importancia tiene saber que Jesús tuvo una naturaleza humana, según lo que les acabo de decir? Que se puede identificar con nosotros, ¿cierto? Porque imagínense, si Jesús no tuviera esa naturaleza humana, ¿cómo se va a identificar con nosotros que somos tentados, con nosotros que tenemos debilidades, con nosotros que a veces nos enojamos, a veces lloramos porque tenemos emociones? ¿Cómo Jesús se podría identificar con nosotros si él no tuviera esa naturaleza humana? No podría, ¿sí? No podría entendernos. Sin embargo, el Señor dejó su trono de gloria y vino aquí y se hizo semejante a los hombres, dice la palabra. Él se hizo semejante a los hombres. ¿Para qué? Para poder comprendernos a nosotros. Amén. Entonces, en cuanto a la naturaleza divina de Jesús, cuando hablamos de naturaleza humana, el Señor se identifica como hijo de hombre, ¿sí? Y esa naturaleza humana le fue dada a través de María. Cuando el Señor se identifica en su naturaleza divina, a él se le llama hijo de Dios, ¿sí? Esas son las dos naturalezas de Jesús, la naturaleza humana y la naturaleza divina. La naturaleza divina fue profetizada desde el Antiguo Testamento, cuando los profetas hablaban de un Mesías, de un ungido, de un Salvador que iba a venir a redimir los pecados de los seres humanos, le llamaban Dios. Eso lo hizo Isaías. Ahí déjalo. Eso lo hizo Isaías. Isaías en el capítulo 9, cuando profetiza del Salvador que va a venir, le llama Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí? Entonces, Isaías, al llamarlo Dios, está diciendo, este ser que va a venir tiene una naturaleza divina. Y lo llama también en Isaías 7:14 Emanuel, que Emanuel significa Dios con nosotros. Entonces Isaías, desde mucho antes que Jesús viniera al ministerio terrenal, le está hablando a los hombres de que va a venir el mismo Dios, y el mismo Dios es el que va a estar entre nosotros. Amén. Jeremías lo llama Jehová Sidkenu, que significa Jehová, justicia nuestra. Cuando Jeremías da la promesa o la profecía de que va a venir un Salvador, de que el Señor va a hacer un nuevo pacto con los hombres, habla de Jesús y lo llama Dios y le dice, y este Dios es justicia nuestra, pero está hablando acerca de Jesús. David habla de él como mi Señor. Son muchos versículos. Ahí se los puse, después los pueden revisar con calma. Jesús es llamado Dios y Señor en el Nuevo Testamento. Cuando Tomás dijo que él no iba a creer hasta meter su dedo en las heridas del Señor, cuando él introduce su dedo en las heridas de Jesús, ¿cuáles son las palabras de Tomás? Señor mío y Dios mío. O sea que Jesús fue reconocido como Dios. En primera de Juan 5:20 dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido en carne, dice, y este es el verdadero Dios y la vida eterna. En Romanos 9:6 dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? En Tito 2:13, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hebreos 1:8, tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Entonces, muchos pasajes bíblicos
nos enseñan acerca de la divinidad de Cristo. Jesús es Dios. Y esto nosotros lo tenemos que tener claro, hermanos, porque si nosotros platicamos con personas pues que están en sectas de error, ellos van a decir que Jesús es un profeta, ellos van a decir que Jesús es un descendiente que Jesús es el ángel, el arcángel Miguel, como los testigos de Jehová, ¿no? O van a decir que es un profeta más, como lo dicen, lo afirman los mormones, pero ellos, todas estas sectas, no creen en Jesús como Dios, y Jesús es Dios, ¿sí? Sabemos que Jesús, este, es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es Dios. Amén. Ahora, eh, hay una diferencia cuando la Biblia dice o se refiere, por ejemplo, a nosotros como hijos de Dios, porque todos nosotros somos hijos de Dios. Amén. ¿Qué es lo que nos constituye el ser hijos de Dios? ¿Qué hay que hacer para convertirse en un hijo de Dios? Creer y recibirlo, dice la palabra. Si crees y recibes a Jesús, entonces te constituyes en un hijo de Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios, porque hay personas que creen. Dice la Biblia, hasta los demonios creen y tiemblan. Pero por el hecho de creer, eso no te constituye en hijo de Dios. Tienes que creer y recibirlo, ¿sí? Como tu Salvador para que te constituyas en un hijo de Dios. Por lo tanto, si alguien no ha hecho eso, entonces no es un hijo de Dios, simplemente es una criatura, pero no es hijo. Eso tiene que quedar claro porque la Biblia no dice que todos somos hijos de Dios como afirma la religión tradicional. La Biblia afirma que quienes creen y los recibieron en su corazón, entonces son constituidos hijos de Dios. ¿Sí? Pero ¿qué diferencia hay entre nosotros como hijos de Dios y Jesús como hijo de Dios? La diferencia es que la Biblia habla de Jesús como el unigénito hijo de Dios. Unigénito en la raíz griega es monogenes, que significa único, o sea, del mismo tipo. Jesús no fue creado como el Hijo de Dios, él fue eternamente el Hijo de Dios. Y ahorita vamos a ver algunos versículos sobre la preexistencia de Cristo. Jesús no empezó a existir cuando llegó al pesebre en Belén. Jesús ha existido desde siempre, porque una de los atributos de Jesús, al igual que los atributos del Padre, es la eternidad. Jesús es el alfa y la omega. Jesús siempre ha existido. Nadie lo creó. A Jesús nadie lo creó. Jesús siempre ha existido. Amén. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo han existido siempre por la eternidad. ¿Por qué? Porque son tres personas, pero es un solo Dios. Amén. Entonces, Él eternamente ha sido Dios. Dice la palabra. Dice la palabra en Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, dice la palabra. Siempre que la Biblia habla de Jesús como Hijo de Dios, ustedes lo pueden checar ahí en su Reina Valera, como por ejemplo en el versículo que les acabo de leer, Juan 5:25, y siempre va a aparecer hijo con mayúscula. Cuando aparece hijo de Dios con mayúscula, se está refiriendo a Jesús, ¿sí? Cuando aparece hijo de Dios con minúscula, se refiere a nosotros, ¿sí?
Vamos a Romanos 8, 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién me traduce este versículo? Porque dice que porque la ley del, del Espíritu de vida en Cristo, ¿dónde está? Romanos 8:3, sí. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos mandamientos tenía la ley de Moisés? ¿Y qué quiere decir ese versículo? Exactamente, que absolutamente ningún hombre sobre la tierra podía cumplir los 613 mandamientos de la ley de Moisés. El único que los pudo cumplir, por tanto es Dios y por tanto no comete pecado, fue Jesús. Entonces, por eso Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. ¿A cumplirla por quién? Por nosotros. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés, uno de sus propósitos fue precisamente mostrarnos a nosotros los hombres que no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos nosotros mismos. El Señor estableció 613 mandamientos a su pueblo. ¿Para qué? Para que ellos cumplieran esos mandamientos y vivieran en santidad. Pero a través de los años el pueblo se dio cuenta que fue imposible. No hubo un solo hombre sobre la tierra que pudiera cumplir todos esos mandamientos, ni uno solo. El único que los pudo cumplir en su totalidad fue Jesucristo. Amén. Ahora, dice la Biblia en Juan 2:22, en primera de Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Amén. Entonces dice la Biblia que todo aquel que niega que Jesús es el Hijo de Dios es un anticristo. ¿Sí? Todo aquel que niega que Jesús es el Hijo de Dios es un anticristo. Entonces, si a esas vamos, hay muchos anticristos por ahí, ¿verdad? Porque pues hay muchas sectas que no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ujú. Estos son versículos para cuando los visite un testigo, ¿eh? Ténganlos a la mano. Juan 10:30 dice la palabra, yo y el Padre uno somos. Juan 14:9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Dice el 7, si me conocéis, también a mí, a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Luego dice el 10 y el 11, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces Jesús en muchas ocasiones, en muchas oportunidades,
dio fe de su naturaleza divina. Dijo, yo soy Dios, ¿sí? Yo soy el Hijo de Dios, ¿sí? ¿Por qué lo crucificaron? Porque los fariseos decían, blasfema, dice que él es el Hijo de Dios, dice que él es el Hijo de Dios. Por eso lo crucificaron, porque para ellos eso era una blasfemia, que Jesús dijera, yo soy el Hijo de Dios, ¿sí? Ahora vamos a ver las pruebas bíblicas de la preexistencia de Jesús. La siguiente, hijo. Ahora sí ayúdenme a buscar los versículos. Hermana Blanca, Juan 1:15. Hermano Polo, Juan 1:27 y 30. Hermana Ever, Lucas 1:36. Vale, Juan 1:1. Anaí, primera de Juan 1:2. Hasta ahí nos quedamos por el momento. A ver, empezamos. La preexistencia de Jesús. ¿Qué quiere decir esto de la doctrina de la preexistencia de Jesús? Quiere decir que Jesús, antes de venir, ¿sí? Antes de ser gestado en el vientre de María, ya existía. Amén. ¿Qué dice Juan 1:15? ¿Ya lo tiene, hermana? Juan 1:15, hermana. ¿No? Bueno, lo leo pues. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Parece trabalengua, ¿verdad? Esto lo está diciendo Juan el Bautista, ¿sí? Estas palabras las está diciendo Juan el Bautista. Bueno, o más bien, Juan el apóstol está diciendo que Juan el Bautista dijo estas palabras, ¿no? Para que sea más claro. Juan el apóstol, que es el que escribe esta carta, está diciendo, Juan dio testimonio de él. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Dice, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Por qué Juan decía, el que viene después de mí? Porque Juan el Bautista decía, el que viene después de mí. No, sí estaba, sí estaba. Nada más que Juan el Bautista dice, el que viene después de mí, ¿por qué? Porque Juan, antes de que Jesús empezara su ministerio terrenal, ya Juan el Bautista predicaba. ¿Estamos de acuerdo? El ministerio de Juan el Bautista empezó antes que el ministerio de Jesús. Recuerden que Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor. De hecho, Juan el Bautista lo bautizó, ¿sí? Entonces, por eso Juan el Bautista dice, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, porque Jesús empezó su ministerio después de Juan el Bautista. Pero dice, es antes de mí, ¿por qué? Porque Jesús siempre ha existido, ¿sí? Porque era primero que yo. Ahí está la explicación. Ahora, Juan 1:27 y 30, hermano Polo, ¿qué dice? Amén. Ujú. Entonces Juan el Bautista lo dice reiterativamente, ¿sí? Este es antes que mí, dice, pero él vino después de mí, pero yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa
de su calzado, dice Juan el Bautista. Este, ahora Lucas 1:36, hermana Ever. Amén. Entonces, en Lucas hay dos historias paralelas. Está la historia del ángel que se le aparece a María y le dice que va a concebir un bebé por el poder del Espíritu Santo. Pero paralela a esta historia está la historia de Elizabeth y Zacarías. Elizabeth era pariente de María, ¿sí? Y Zacarías, que era sacerdote del templo, y ellos no podían tener hijos. Entonces también, en ese tiempo Dios hace un milagro en la vida de Elizabeth, que era una mujer estéril, y ella queda embarazada. ¿De quién? De Juan el Bautista. Juan el Bautista y Jesús eran parientes. Pero Lucas 1:36 nos da un detalle, ¿sí? El ángel le está platicando con María y el ángel le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo el ángel a María? Cuando el ángel se le aparece a María, ya Elizabeth tenía 6 meses de embarazo de Juan el Bautista. ¿Sí está claro? O sea, Juan el Bautista era mayor que Jesús por 6 meses. Cuando María concibió, el ángel le dice, y tu parienta Elizabeth, la que decían la estéril, ella tiene 6 meses de embarazo. Y es cuando entonces María va a visitar a su parienta Elizabeth, ¿no? Y todos conocemos la historia y el bebé salta en el vientre, ¿no? Y todo eso, este, está sucediendo aquí en el libro de Lucas. Entonces, por eso es que Juan dice, él era primero que yo, ¿sí? Pero al mismo tiempo, este, en Juan, cuando Juan el Bautista habla, dice, él era primero que yo, pero él era antes que yo. Por eso es que él dice estas palabras, ¿no? Que parecen trabalenguas, porque a pesar de que Juan el Bautista era mayor de edad, ¿sí? Mayor que Jesús en edad natural, porque Juan el Bautista era mayor 6 meses que Jesús, dice, pero él era antes que yo y él era primero que yo, ¿sí? Entonces, si lo vemos a la luz del tiempo, ¿no? Natural de los años de ser humano, no entendemos. Porque decimos, ¿cómo va a decir Juan el Bautista que Jesús era primero que él si la Biblia nos está diciendo que Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús? ¿Sí? Pero ¿a qué se refiere Juan el Bautista con eso de que él era primero que yo y que él era antes que yo? A la persistencia de Cristo. Amén. ¿Sí está claro? Ahora, el apóstol Juan, el discípulo amado, también enseñó acerca de la persistencia de Cristo. Vamos a Juan 1:1 y dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué es el verbo? ¿Y cuál es el principio del que está hablando Juan? ¿Sí pueden comprender ese versículo? ¿Qué es el verbo y cuál es ese principio del que habla Juan? ¿Cuál principio? ¿Qué principio? ¿Alguien quiere contestar? Vamos a Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y cuando hablamos acerca de la doctrina de Dios, yo les dije que en hebreo esa palabra que está ahí, que dice en el principio creó Dios, en el original, ¿cuál es la palabra? Lo vimos cuando dimos la doctrina de Dios. Yo les expliqué ese Génesis 1:1 y les dije, en el principio creó Dios, en el hebreo original dice, ¿no se acuerdan? En el principio creó Elohim, los cielos y la tierra. Elohim es plural. Elohim es la Trinidad. ¿Sí recuerdan eso? Ahora, ahí mismo en Génesis 1:26, dice la palabra, Génesis 1:26, ¿ya lo tienen ahí? ¿Qué dice? Y entonces dijo Dios, hagamos quiénes, la Trinidad, al hombre, a nuestra imagen. ¿A imagen de quién? De la Trinidad, conforme a nuestra semejanza. ¿Semejanza de quién? De la Trinidad. Entonces, ahora en Juan nos encontramos con este versículo que dice, en el principio era el verbo, era la palabra, ¿sí? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo que encontramos en Génesis 1:1, ¿sí? Que no nos dice que ahí estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que simplemente habla de un verbo que es hagamos, descendamos, y en muchas ocasiones, ¿sí? Desde el Génesis vemos ese verbo en plural, de que Dios habla, de que es un equipo, ¿no? No habla voy, ¿no? Dice, hagamos, ¿no? En la Torre de Babel, cuando estaban todos ahí queriendo hacer una torre que llegara hasta el cielo, dice, descendamos y confundamos. ¿Quién habla? La Trinidad, ¿sí? Este verbo del que habla Juan es ese verbo que está desde antes de la creación, ¿sí? Con el que platicaba Dios Padre, ¿sí? Cuando dice, hagamos, ahí estaba Jesús. Ahí está demostrada la preexistencia de Cristo. Y por eso dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y ahí empieza a hablar ya de Juan el Bautista, ¿no? Pero ese verbo del que habla Juan es Jesús, que ha estado desde siempre. Amén. Desde siempre. Entonces Jesús es Dios. Y dice en Primera de Juan, escrita también por el apóstol Juan, versículo 1. Versículo 1 y 2 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Amén. ¿De quién habla Juan? De Jesús. Él es el verbo. Él es el verbo. Amén. ¿Sí está claro? Esto es fundamental de nuestra doctrina. Nosotros creemos que Jesús es Dios. Amén. Vamos a Filipenses capítulo 2, todos para allá.
Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, dice, ¿ya lo tienen? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué dice Pablo? Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Amados hermanos, hay algo que nosotros tenemos que tener claro y es que en la Trinidad no hay jerarquías. La Trinidad es Dios. En Mateo 28, cuando el Señor manda a que prediquemos y enseñemos y bauticemos, dice la palabra, y bautizamos en el nombre de quién. No dice del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿eh? Dice del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque esa y quiere decir que los tres son iguales. Porque no está enumerando cosas como decir yo tengo tres sobrinos, Hugo, Paco y Juan. No. Busque su Biblia y ábrala en Mateo 28, versículo 19. Y ahora sí, ¿cómo se debe bautizar? Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No se coman la I porque es herejía, ¿eh? Porque esa I quiere decir que los tres son iguales en jerarquía. No es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como si estuviéramos enumerando. Hay mucha diferencia entre una coma y una I. Porque esa I en el original significa que los tres tienen la misma posición, la misma importancia. Amén. Ahora vamos a primera carta de Pedro. ¿Ya lo vieron? Mateo 28, 19. ¿Ya lo vieron? Ahora ahí encierren un circulito la I y no se la coma. Que no es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Pedro 1:20. Dice Pedro, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, ¿qué quiere decir Pedro? Que Jesús ha estado desde siempre, pero se manifestó como en carne. Amén. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Y Jesucristo mismo enseñó acerca de su preexistencia. Vamos a Juan, todos los versículos están en Juan. Rápidamente todos a Juan. Juan capítulo 6, versículo 38. Dice Jesús mismo, porque he descendido, ¿de dónde? Del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahora vamos a Juan 6, ahí mismo en el versículo 51. Dice, yo soy el pan vivo que descendió ¿de dónde? Del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y por esto lo querían matar, ¿verdad? Y por esto lo querían matar. Porque dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Imagínense, eso era una ofensa para los judíos. El versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo
que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? ¿Por qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba ¿Por qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 8:58, ahí mismo, más adelante. Dice, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Imagínense lo que significaba para Jesús en ese contexto decir estas palabras. Antes que Abraham fuese, yo soy. El simple hecho de decir yo soy, que es el nombre de Dios, que se le reveló a Moisés en Éxodo. Cuando Moisés le preguntó, ¿y quién le voy a decir yo a los egipcios? ¿Que quién me manda? El Señor le dice, yo soy el que soy, ese es mi nombre. Entonces cuando Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy, no hombre, ¿para qué quieres? Y en el 59 dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Y cada vez que Jesús afirmaba, yo soy, y cada vez que Jesús afirmaba algo sobre su preexistencia, sobre su divinidad, lo querían matar, lo querían matar. Juan capítulo 17, versículo 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Más claro? Más claro no puede estar. Jesús es Dios. Amén. La siguiente. ¿Qué hacía el Cristo persistente? Pues la Biblia nos da alguna información sobre eso. La Biblia nos dice que Jesús estaba en la creación del universo, lo acabamos de leer. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, ¿en quién? En Jesús. Bueno, leemos desde el 15. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿estuvo Jesús en la creación del universo? Sí, muchos versículos lo afirman. Muchos versículos lo afirman. Versículo 10 de ahí mismo de Hebreos capítulo 1 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tu mano, de tus manos. ¿Sí? Y juntamente con el Padre, Jesús controla todo el universo creado. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Y también dice Juan que estaba comunicándose con el Padre. Juan capítulo 17, 23 y 24 dice, yo en ellos, vamos a leer desde el 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Está hablando Jesús con el Padre. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, ¿queda alguna duda de que Jesús es Dios? ¿Queda alguna duda de la preexistencia de Jesús desde la eternidad? No, no. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Amén. Ahora, en cuanto a la humanidad de Cristo, la siguiente. Ya vimos a Jesús como Dios, pero también la Biblia nos muestra a Jesús como hombre. Amén. Nos habla que tenía un linaje humano, sí. Está en la Biblia la genealogía de la mamá humana de Jesús, que era María, ¿cierto? En Lucas. Está en la Biblia la genealogía del papá o apoderado legal, que era José. Y nos habla la Biblia de que Jesús tenía una familia, tenía un papá, tenía una mamá, tenía hermanos y tenía una vida normal y corriente, como cualquier niño judío. Amén. Jesús crecía como cualquier niño judío. Ayúdenme a buscar los versículos. A ver, hermana Tere. Lucas 2:40. ¿Quién me falta? Hermana Patti. Lucas 2:46. Hermana Lulú Arriola. Lucas 2:52. ¿Qué dice Lucas 2:40? El, amén. Y el niño crecía y se fortalecía como cualquier otro niño, ¿sí? Como cualquier otro niño judío. Lucas 2:46, ¿qué dice? Ahí vemos la historia del niño Jesús, ¿verdad? Cuando se perdió y lo encontraron en el templo. Un niño que hacía preguntas como cualquier otro niño. Lucas 2:52, ¿qué dice? Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Entonces, vemos a un Jesús que se desarrolló en su niñez normal como cualquier otro niño y tuvo una adolescencia normal como cualquier otro niño y una juventud normal como cualquier joven judío, ¿sí? Ya cuando entremos en el estudio bíblico de los miércoles a estudiar el Nuevo Testamento, vamos a
aprender más detalles acerca de la vida de Jesús, porque aquí los domingos